Vallecaucana de Aguas es la entidad gestora del Plan Departamental de Agua, que gestiona y ejecuta proyectos integrales de agua y saneamiento básico para todos los vallecaucanos. Llevamos beneficio a zonas urbanas y rurales de los 42 municipios del departamento. Empresa Vallecaucana de Aguas. Muy buenas noches, amigas y amigos todos que ven este programa todos los sábados conversando con Luis Hermes. Muchísimas gracias por permitirme ingresar a sus hogares y mantener este diálogo permanente. Hoy, un día importante, maravilloso, que me permite recordar lo que hace 60 años, un 1 de diciembre del año de 1957, sucedía en nuestro país un acontecimiento más allá de cualquier justa que haya sucedido en Colombia dentro del marco de la democracia. Y tiene que ver justamente con haber logrado, dentro de ese contexto, que la mujer, por primera vez en la historia de nuestro país, pudiera votar. Pues desde el año de 1954, en el plebiscito, por medio del acto legislativo 03 de 1954, a la mujer se le concedió el derecho al voto. Fue muy duro lograr allí. La iglesia dijo que iban a hacer un sacrilegio, que iba a excomulgar hasta el diablo si le daban el derecho al voto a la mujer, que la mujer no estaba hecha sino para poder aprender a cocinar, lavar, planchar y desde luego, cuando máximo, coser. Pero de allí a ir a votar, eso era un pecado y que no iba a permitir de alguna manera que eso se diera. Sin embargo, el desarrollo feminista logró que se pudiera posibilitar en el plebiscito, en el acto legislativo, 03 de 1954, que la mujer tuviera el derecho al voto. Sin embargo, solo para legalizar el nacimiento del Frente Nacional en el año de 1957, el 1 de diciembre, se le concedió a la mujer el derecho a que pudiera votar por primera vez. Para hablar de eso aparte, hemos invitado a una de las feministas que desde muy niña se incorporó en esta lucha reivindicatoria de las mujeres y que hoy todavía, con más de los 80 años, es la única que sobrevive a ese fenómeno que dio origen al derecho del voto para la mujer. Se trata de María Teresa Arizabaleta, arquitecta, ex concejal de Cali, política, luchadora, forjadora, constructora de muchísimos edificios en la ciudad de Cali y en el Valle del Cauca. Para mí es un orgullo tenerla aquí. Todavía lucha desde el Consejo Territorial de Planeación Departamental, llevando el nombre de la mujer y de la lucha feminista. Pero también hemos invitado, para que nos acompañe en esta primera parte y luego se quede el resto, al presidente del directorio departamental del Partido Liberal, con quien vamos a conversar con el resto del programa sobre lo que le está sucediendo al Partido Liberal y lo que ha pasado en el Congreso ahora que se terminó justamente el 30 de este mes, el Fast Track, a través del cual se siguieron los procesos por medio del cual se daba curso a los acuerdos de La Habana. Arquitecta, muy buenas noches y gracias por estar en este programa. Buenas noches, muchas gracias por esta invitación, es para mí un honor estar aquí. Y yo únicamente quiero recordar, porque fue justo ayer lo que dije en Bogotá, recordar las mujeres de la primera ola, que fue las que lucharon para que pudiéramos ser bachilleres y entrar a la universidad. Solamente quiero dejar constancia que fue lo más duro que ha pasado. Clemencia Caicedo
en Cundinamarca, finales del siglo XIX y principios del XX. Zapata, bueno, la de Medellín, que también fue en todo el siglo XX, además famosísima porque esa mujer logra traer el María Rojas Tejada de Medellín y Matilde González Ramos en el Valle del Cauca. Estas mujeres, y lo que más me ha dolido es que al volver a estudiar la historia, fueron mujeres que quedaron solas y abandonadas. Siempre porque en esa época una mujer no podía hacer eso. ¿Cómo vas a creer? No le aceptaban. La mujer era para ir a coser y a cocinar y a surcir. Y los hombres que las amaron no resistieron. Yo cuando veía en estos días, cuando los aviones rompieron la barrera del sonido en Cartagena, la cara de Timochenko, y pienso que así sentían los hombres en el momento. El terror. El terror que nosotras pudiéramos entrar a la universidad. Esto es Olaya Herrera en 1933. No lo hace por ley, porque sabe que no hubiera salido. Lo hace por un decreto y enseguida hace el otro decreto de poder salir bachilleres, pero comienza la lucha para poder fundar los colegios. Es una historia larguísima. Bueno, ahorita seguimos con eso. Y también presento mi saludo muy cordial a mi compañero, amigo, además comentarista de una emisora que tiene televisión también en directo, muy famoso. Tenemos aquí al doctor Norberto Tascón, presidente del Directorio Departamental Liberal. Norberto, muchas gracias por estar aquí. Pues muchas gracias a usted, Luis Hermes, con las muy buenas noches para la doctora María Teresa inicialmente y para todos los amigos del canal Ciudadano y especialmente este programa de Conversando con Luis Hermes. Qué bueno que nos hayan permitido estar en su casa. Muchas gracias. Pues sí, uno de los acontecimientos grandes es cómo la mujer puede llegar, y ya que estaba hablando de eso, María Teresa, en el año de 1937, si mal no recuerdo, por primera vez entra una mujer a estudiar una carrera profesional en la Universidad Nacional. Sí, dicen que algunas tuvieron que salir. Eso era una cosa, cuando esa mujer entró a estudiar medicina, todos lo miraban como un chivo rarísimo. ¿Cómo hace usted con esta Esmeralda Arboleda, que fue una de las líderes muy grande en esto? ¿Cómo hicieron usted para eso? Yo estaba en el gimnasio y la señorita Matilde hacía unas charlas con mis niñas por la mañana, los viernes, y por la tarde las grandes, y por la noche hacía una reunión con políticos. Una vez me castigaron y yo me paré y oí, mire, ahí conocí a Rojas, a Lleras Camargo, a Lleras Restrepo, a Valencia. Ahí conocí un mundo. ¿En qué año fue eso? Eso fue, pues yo le... ¿En qué año empezó a estudiar? Es decir, yo le quiero decir que hace por lo menos 73 años eso, hace... En 1940, por ahí. Sí, por ahí. Porque la primera mujer entra a un colegio en el año de 1934. Sí, ellas entran a partir del 33. Y entran en el 33. Y van a Palmira y se dan a la Nacional. Pero, exactamente, pero, aquí no la iglesia iba a excomulgar a los colegios que a la señorita permitieran Matilde la iban a ingresar excomulgar. A la señorita Matilde porque el colegio era mixto. Y figúrese que mi abuela era presidenta de las Madres Católicas, después fue mi madre. Cuando mi mamá vio que iban a excomulgar a la señorita Matilde, bien, pero cuando iban a excomulgar a los padres que tuvieran sus hijas ahí. Entonces mi mamá sí se aterra y dice que me va a sacar. Obviamente yo no me quise salir del colegio, pero fue supremamente difícil que ella le aprobara en el colegio, tanto que en 1930 crea un colegio en Roldanillo y el alcalde y el cura la sacan. Se viene a Cali y en el 33 funda el Gimnasio Femenino del Valle. Y yo me acuerdo, mi tío Teodomiro era el dueño de La Voz de Cali y comenzó a decirle, queremos hablar de esto para que la señorita Matilde pueda tener colegio mixto. No, el colegio mixto es una cosa indigna, es una cosa gravísima. Y le quiero contar una cosa, esas mujeres sufrieron por tratar de que nos educáramos, que nos educáramos con hombres y que aprendiéramos lo mismo que los hombres. Entonces fue supremamente difícil, pero lo del voto, lo más difícil fue lo de la educación, lo más difícil. Y yo le agradezco
a la señorita Matilde, a Clemencia Caicedo, que la medalla del colegio le llamaba Clemencia Caicedo, la excelencia, obviamente nunca me la gané, pero ella contaba que María Rojas Tejada, por ejemplo, que se fue a Europa, trajo el método Montessori, trajo la teoría de conjuntos. Cuando yo logro ser la primera mujer en el departamento de matemáticas de la Universidad del Valle, en ese momento estábamos hablando de la teoría de conjuntos y esta mujer la trajo a Medellín. Eran mujeres adelantadísimas, pero mujeres que murieron solas. ¿Usted fue la primera arquitecta o la primera arquitecta que No, yo fui la primera mujer arquitecta que entra al departamento de matemáticas. Departamento de matemáticas. ¿Y cómo te parece que voy y le digo, supe que había una vacante? Porque a mí lo que me interesaba era abrir espacio. Ya había 2 compañeras mías que estaban en estructuras. Entonces le dije al jefe del departamento, quiero lanzarme a eso, présteme libros. Y me trajo libros en francés, en inglés, Le dije, ¿cómo se te ocurre si yo no hablo sino español? Entonces me dijo, las matemáticas no tienen idioma. Me agarré a estudiar y pasé. Y me gané y fui la primera mujer que entró en la Universidad del Valle, departamento de matemáticas. Era un salón así largo como 2 veces esto. Cuando yo llegué a los pocos días, yo no soy grosera, pero yo llegué a los pocos días y un tipo me dijo, ve, ¿y quién te sopló para pasar ese examen? Le dije, tu mamá. Oiga, doctora María Teresa Arizabaleta, pues usted es una mujer de muchas anécdotas, especialmente porque los que la conocimos tuvimos la oportunidad de verla actuar en el sector público. Usted fue concejal de la ciudad de Cali. No, yo lo que fui fue senadora. ¿O senadora? Yo fui senadora por piedad. Yo fui la única senadora que le salió gratis a la curul. Sí, pero... sí, es que a mí me decían la concejal nombrada, no elegida, porque siempre estuve en el comité de presupuesto. Entonces a mí me tocaba definir con toda la gente del consejo el presupuesto. Y ahí es donde me di cuenta que hay que tener poder. Doctora, ¿a usted le tocó vivir toda esta época en que las mujeres lucharon, hicieron todo lo posible por llegar a los cargos de dirección del país? Porque lamentablemente encabezar una lista, ser candidatas a una gobernación, a una alcaldía, que en ese entonces no la había, sino cuando ya se le da la oportunidad a las mujeres de participar, ha sido una tarea difícil. Esa etapa que usted vivió versus a la gran posibilidad que hoy tienen las mujeres, inclusive de llegar a postularse a la presidencia del país, ¿usted cree que puede llegar este país a tener una mujer en la presidencia de la República o todavía ese machismo impera? Falta mucho pelo para mí. Mire, cuando yo decía hace mucho tiempo, desde la Unión de Ciudadanas, desde la Ruta Pacífica, que nos íbamos a demorar 100 años, decían que estaba loca. Pues acaban de hacer un estudio científico con todos los datos y se calcula que 100 años es lo que se requiere para la verdadera igualdad. Entonces la situación no es fácil. Entonces faltan 40 años. 100. No, pues llevan 60. La investigación acaba de salir ahora. Es nueva. 100 años a partir de ahora. Es 100 años a partir de ahora. Pero ¿por qué otros países lo han logrado? Chile, lo ha logrado Argentina, lo ha logrado Inglaterra, claro, mire, Brasil, Alemania, Brasil. Mire, yo estuve en el 2000 en Suecia. Países peores que el nuestro, Costa Rica. Claro, yo estuve en Suecia y cuando me fue por una solicitud de Lleras Restrepo, que nos invitaron a 13 planificadores para hacer en un modelo de ciudad dentro de la ciudad, y el Valle del Cauca tenía por allá, por Ciudad Jardín, el sitio exacto. Entonces él me localizó y me invitó, y eso fue un viaje a la vuelta al mundo estudiando ciudades dentro de la ciudad. Y le voy a decir una cosa, en ese momento yo pensé que había posibilidades, porque llegué a Nicaragua, a Suecia y a Noruega, y nosotros nos podía una traductora, la mía hablaba 5 idiomas, y llegué yo les dije, yo quiero ir al Parlamento, quiero ver a esas mujeres, encontrar en el Parlamento que el 40% eran mujeres, y vieras el respeto con esas mujeres, y vieras la toma, todo lo que me traducía la mujer era que estas mujeres estaban tomando decisiones sobre el presupuesto de su país y pidiendo para la mujer un porcentaje altísimo. Entonces yo pienso que nos falta mucho pelo para muy.
pero Bueno. que sí tenemos que luchar, Hay que seguir trabajando. por lo menos por la paridad. Y te quiero decir una cosa, perdona, la señorita Matilde decía en el 53, sí, decía, vamos a fundar un partido ahora y se va a llamar la Tercera Fuerza, porque primero está el Partido Liberal, después el Partido Conservador y después las mujeres. Yo dije ayer en el Parlamento en Bogotá, vamos a fundar un partido, la Primera Fuerza, porque al Partido Liberal y al Partido Conservador se los llevó el viento. Doctora, No crea. pero No crea. fíjese, doctora, que hay una incongruencia en ese sentido. Las mujeres reclaman participación y demás. El Partido Liberal hoy necesita confeccionar las listas que tienen que inscribirse hasta el 15 de diciembre en la registraduría para la Cámara de Representantes. Y voy a hablar del Valle. Ah, En este momento hay 12 inscritos en la Dirección Nacional Liberal, de las cuales hay una sola mujer. Faltan Y el 3. partido tiene que respetar 4 cupos de los 13. para las mujeres. Y usted como 4 presidente va a cupos de los invitar aquí a que se Sí. inscriban Por algunas supuesto mujeres. que hemos invitado, estamos haciendo toda la fuerza necesaria para que se inscriban, pero lamentablemente Pero hoy- esos son espacios que no los ocupan las mujeres. Pero ayer oí a la Gaviria contando todas las triquiñuelas que le hicieron a nivel nacional para que no... No, doctora, eso lo es que otra pasa... Bueno, les quiero contar lo que yo que oí. Claro, no, y la señora Gaviria tiene todo el derecho a contar lo que a ella le gusta. Lo que uno no puede hacer Es decir, es uno pertenecer a un partido, pero no aceptar las políticas directrices del partido. Sí, Y eso- porque ella No fue... imponer las que quiere. Entonces ella Ella no fue puede volverse, contundente. ella no puede volverse en el Partido Liberal una especie de esquirol o de torpedo representando el Centro Democrático o al señor Uribe, que es de su tierra. Nosotros no le vamos a permitir No, pues eso. claro que no. Es que No, es una eso fue triste muy realidad. duro, eso fue en Es Medellín. la misma situación de Vivian Morales. Estoy regresando a lo que viví, al homenaje que me hacen en Medellín. Y Vivian Morales también habla. Dice que la actitud del Partido Liberal, es decir, yo es con todo el respeto. pero es por ¿no? lo mismo, claro, María Teresa, es por lo mismo que está diciendo. Sí, es lo el mismo. doctor. Vivian con Claro, sus claro. cosas. Apenas ella quiere que se haga lo que se quiere. El partido y no desea. puede discriminar a la comunidad LGTBI. Claro que no. No lo puede discriminar. Ni más Además, el faltaba. Partido Liberal es un partido incluyente, no excluyente. Entonces no se pueden tomar, en el caso de Vivian Morales, que entró a formar parte de un grupo religioso o de una organización religiosa y la quieren mezclar con lo que es el partido, imponiéndole al partido que por costumbres religiosas haya que desechar a una No. parte de nuestra sociedad que No, son no, las claro, comunidades usted, gay. yo sé que tienen razón en eso. Lo de la Gaviria no lo conozco bien, pero lo de Vivian sí. Bueno, entonces para terminar esta parte, primeramente felicitarla, María Teresa, esa era la finalidad, invitarla Gracias. aquí, hacer un reconocimiento en su persona, la única sobreviviente, en este día tan maravilloso, ayer, 1 de diciembre, que da comienzo al final del año, una fecha que queda para la historia de las mujeres, que además en el Congreso, en el año de 1997, nosotros, y me incluyo, votamos la ley de participación, la ley de cuotas para las mujeres en el poder público. A mí me tocó el alto honor de poder participar y votar la participación de las mujeres en las decisiones del Estado, la participación del Estado. Hoy esa norma obliga para todo. Por eso lo que está diciendo el señor presidente del directorio liberal departamental es que es necesario que en la lista del partido y de todos los partidos vaya una cuota de mujeres, que equivale al 30%. Hoy las mujeres luchan porque eso sea más, y así va a ser. También la comunidad afro está luchando por tener derecho en la misma partición, la forma de participar. Agradecerle, María Teresa. Ay, no, les agradezco a Su ustedes estadía. mucho. Y le hago una pregunta. Para lanzarse a la Cámara una mujer liberal, pero ¿cómo hace? Láncese usted, ¿por qué no se Yo mete? me lanzo. Pues doctora, Pero Yo por me favor, lanzo. qué bueno. la metemos a usted en el Partido Qué Liberal. bueno sería. No, yo estoy en el Partido Por eso, Liberal. entonces la metemos. Porque me tocó cuando el Senado, es que yo siempre he sido feminista, no he participado en ningún Pero mira, aquí partido. tiene Pero una Piedad me convenció de que debía ir al Partido Liberal para poder ir al Senado. Si Pero no mira, aquí podía. tiene de Claro, presidente doctora, una candidata a inscribirse como en la lista del Partido Liberal. Es simplemente
si usted quiere, va al directorio departamental que está ubicado en la Beneficencia del Valle, en el Sí. tercer piso. Allí son las oficinas del Partido Liberal. ¿Y si me O- recibirán pero- esta feminista tan radical? Por supuesto que sí. No hay problema, el partido no tiene. Usted simplemente lo que sí tiene que es Aceptar la afiliarse al norma. partido, afiliarse al partido. Vamos a ver. Afiliarse y lógicamente, es que esa es la condición Claro. hoy de los partidos. No, yo estoy Y a cualquier afiliada y partido. tengo mi tarjetica porque yo fui al Pero hay que Senado por el actualizar la Partido información. Liberal. Bueno, hay que actualizarla. Sí, voy a ver cómo es la cosa. La esperamos entonces allá, María Teresa. La esperamos. Ya están oyendo ustedes para que voten por María Teresa, que va a estar en las listas del Partido Qué bueno sería. Liberal para la Cámara de Representantes. Qué bueno sería. Nos sentimos tenerla. muy orgullosos de que usted No, pueda estar ahí. muchísimas gracias. Va a tener muchos votos porque las mujeres que están viendo este programa seguramente la van a acompañar. Ya sabemos que María Teresa Arizabaleta va a estar en las listas de la Ve. Cámara de Representantes llenando esos curules de las mujeres. Bueno, muchísimas gracias, muy amables y que Dios nos bendiga y que nos vaya muy bien. Mucho gusto. Muchas gracias, Bueno. doctora. Bueno, damos corte y ya regresamos. Tenemos Vallecaucana de Aguas es la entidad gestora del Plan Departamental de Agua, que gestiona y ejecuta proyectos integrales de agua y saneamiento básico para todos los vallecaucanos. Llevamos beneficio a zonas urbanas y rurales de los 42 municipios del departamento. Empresa Vallecaucana de Aguas. Vallecaucana de Aguas es la entidad gestora del Plan Departamental de Agua, que gestiona y ejecuta proyectos integrales de agua y saneamiento básico para todos los vallecaucanos. Llevamos beneficio a zonas urbanas y rurales de los 42 municipios del departamento. Empresa Vallecaucana de Aguas. Volvemos. Y en este conversatorio, en la segunda parte, hoy vamos a hablar con el presidente del partido. Primero, sobre ya el candidato del Partido Liberal, el doctor Humberto de la Calle, que se logró el 19 del mes de noviembre, como ya lo hemos dicho aquí, lo dijimos en 2 programas, llegar a tener y ostentar el título del candidato del partido. Y luego vamos a mirar qué pasó con el Fast Track, que el 30 del mes estuvo un año completico por las facultades entregadas al gobierno para que se tramitara por Fast Track las leyes, decretos, actos legislativos, etcétera, que se requerían o que se requieren para implementar el llamado Acuerdo de La Habana. Norberto, ¿cómo vio usted, pues, como presidente del directorio departamental? Yo lo quería tener la semana pasada, pero sus ocupaciones no le permitieron estar acá y me siento muy satisfecho de tenerlo aquí para que me cuente y le cuente a la audiencia sobre cómo recibió el Partido Liberal la selección en la consulta del doctor de la Calle. Pues Luis Hermes, muchas gracias por darnos esta oportunidad de contarle a su amable audiencia de que la consulta popular que se hizo pues le generó al Partido Liberal la oportunidad de tener su candidato único a la presidencia de la República y en cabeza del doctor Humberto de la Calle, quien una vez consolidado como candidato, vea usted la encuesta de Polimétrica que salió precisamente en el día de ayer, muestran a Humberto de la Calle de haber pasado del 1% que reflejaba en las encuestas anteriormente a tener hoy el 10%. Y subiendo, ¿no? A 5 puntos y 7 puntos de los candidatos como Fajardo, que ya se habían postulado, como Vargas Lleras, que ya viene haciendo campaña hace 4 o 8 años atrás.
Y esto significó para el partido un despegue, porque las gentes del partido estábamos esperando tener candidato precisamente para enarbolar las banderas del partido y adentrarnos en esto de lo que deben ser una especie de alianza, si es necesario, de tal suerte que lleguemos a la presidencia de la República, pero sobre todo para hacer una transición entre lo que ha sido la guerra y lo que debe ser la paz del país. Mucho se alocuró sobre el tema de la consulta, pero hay que hacer claridad en esta oportunidad también, como lo hemos hecho en otros medios, Luis Hermes, que la consulta la propusieron todos los partidos. Le dijeron a la registraduría por una sola razón. En el Centro Democrático habían varios candidatos a la presidencia, en el Partido Conservador habían más de 2 candidatos a la presidencia, en el Partido Liberal igualmente existían 5 o 6 candidatos que querían ser candidatos únicos del partido. En la alianza que se formó entre el Partido Verde, el Polo Democrático y los amigos de Fajardo, daba para que se pidiera una consulta. Pues efectivamente la registraduría fijó el 19 de noviembre como el día en que los partidos podían hacer las consultas. Lamentablemente, uno a uno fueron declinando y el único que quedó en el partidor fue el Partido Liberal, con los consecuentes de la mala información que se dio y que era gastar una cantidad de dinero en una consulta solo para que un partido hiciera la escogencia de su candidato, cosa que nefastamente es falso y que no se acomoda con la realidad que vive el país. Es cierto, la democracia es costosa, pero es mejor tener la democracia a lo que anteriormente nos quejábamos, Luis Hermes, y era que el director del partido escogiera como le diera la gana un candidato, o escogiera una lista, o escogiera a quién se debía elegir o no. Yo creo que esto es un avance importante, que ojalá todos los partidos la hubieran colocado. Y le aseguro que si los 4 o 5 partidos que pidieron la consulta se presentan a este proceso, no habían sido los 700.000 votos de los que nos hemos quejado se dieron en la consulta del Partido Liberal, sino que de pronto habían sido 4 o 5 millones de votos los que hubieran salido de colombianos a escoger los candidatos, pero se regresó a actividades completamente contrarias a lo que debe ser la democracia. Hoy el Centro Democrático cambió la oportunidad de escoger sus candidatos a través del voto popular de la militancia de su partido por una encuesta. Y que estamos viendo ya 14.000 votos sacó el que más sacó. Correcto. Y estamos viendo ya que esa encuesta lamentablemente ha comenzado a tener visos de engaño y demás, a lo que se están quejando sucesivamente sus propios candidatos. El Partido Conservador no ha podido definir su suerte, están hablando de consulta, están hablando de que uno de los candidatos se retire o demás, pero en el peor de los casos, en la semana que está terminando, los 3 jóvenes que se habían supuestamente aliado no han podido conciliar cómo van a escoger su candidato. Vea usted que la democracia construye mecanismos de participación y el mecanismo más idóneo que había, Luis Hermes, para escoger un candidato democráticamente era precisamente por el voto popular o por el voto de los ciudadanos. A través de la consulta. A través de la consulta popular. Allí queda como ese, digamos, bizarro de la política. Pero lo que hay que rescatar es que hoy el partido, cuando se dio esa oportunidad, absolutamente nadie al interior del partido está quejándose del candidato, vea usted. Se habló en la semana que iba a haber una supuesta división del partido porque los amigos de Cristo, con él a la cabeza, no respetaban la decisión del presidente de la Dirección Nacional en el sentido de que no le encontraban a él como un verdadero árbitro para la campaña, pero en ningún momento, y hoy Juan Fernando Cristo ha manifestado públicamente que respalda el nombre de Humberto de la Calle y que va a trabajar con toda su gente, sus congresistas, senadores y representantes y con todos sus líderes para que el partido consolide en Humberto de la Calle ese candidato que, como se lo decía al comenzar, ha comenzado a crecer, no solamente en las encuestas, sino en el querer popular por la condición misma de ser el candidato que conoce y le cabe al país en su cabeza, y aparte de eso es un candidato que no está utilizando el lenguaje mordaz para contrarrestar a sus opositores, sino que por el contrario está llamando a los partidos a hacer una gran coalición por la transición de la paz, de la guerra a la paz.
Totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo en eso. Yo miro ahorita, Norberto, que aquí se está presentando un fenómeno como cuando empezó su campaña Álvaro Uribe. Horacio Serpa le llevaba a Álvaro Uribe en el 2% y Horacio iba en el 35%. Correcto. Y después Álvaro Uribe subió al 8% y Serpa quedó en el 45%. La gente decía que Serpa era inalcanzable. Pues lo alcanzó y le ganó las elecciones. Y se la ganó en 2 ocasiones. ¿Usted cree que acá podría pasar lo mismo, que de la Calle pueda ganar, pueda pasar en la primera vuelta y ganar en la segunda vuelta? Yo creo que Humberto de la Calle le va a tocar necesariamente buscar unas alianzas. Y esas alianzas inclusive estaban casi que direccionadas a que se hiciese una consulta interpartidista el 11 de marzo, con las elecciones del Congreso de la República. Se ha dicho por cuenta de muchos juristas que no se podría hacer en las elecciones del Congreso esa consulta. Sin embargo, perfectamente puede darse la posibilidad de que allí se haga ese proceso. ¿Con qué fin? Pues de que en esa primera etapa, o es decir, en esa primera vuelta presidencial, de pronto se consoliden efectivamente 2 o 3 candidatos con los que se define en esa primera vuelta quién sería el presidente de la República, y nos estaríamos ahorrando cualquier cantidad de dinero en la segunda vuelta. Le quiero decir, Luis Hermes, a manera de comentario, que se me quedé con respecto a la pregunta anterior. En Colombia nos quejamos de 40.000 millones que no fueron 40.000 millones, porque recuerde que en Cali, por ejemplo, donde habitualmente se instalan 4.500 mesas, solo funcionaron 395 mesas, y en el resto del departamento del Valle, donde existen más o menos otras 4.000 mesas, no alcanzaron a tenerse 200 mesas en todo el departamento. 100 y pico, 195. Luego, esto significó que no se gastó todo ese dinero. Pues resulta que el presupuesto aforado en el 2017 para el 2018 para los eventos electorales, Luis Hermes, son 1.200.000 millones, y si usted divide eso por 3 elecciones que van a haber, estaríamos hablando de 400.000 millones por cada una de esas elecciones, porque se tiene que mover todo el aparato electoral más el aparato judicial, la policía, el ejército, etc. Luego, no es como tan aberrante lo que han querido enrostrarle al Partido Liberal, pero en esa decisión significaría ahorrarse, si se elige en la primera vuelta un candidato, esa cantidad de dinero al país. Y lo otro es que no se puede justificar, doctor Luis Hermes Ruiz, que un país se le considere demócrata cuando hay 53 candidatos a la presidencia de la República. A mí me parece que eso no es democracia. Eso no es serio. Eso no es serio, efectivamente. Lo que estamos viendo es que hemos abusado de la democracia, sí, y entonces cualquier personaje sale a recoger firmas, doctor Luis Hermes. Aquí hemos hecho eso, ya lo hicimos, ya lo dijimos, y me agrada que usted también esté de acuerdo conmigo. Esa democratitis nos está haciendo daño. En un país serio no se puede considerar que cualquier perico de los palotes, no hayan partidos estructurados que permitan marcar el compás del desarrollo institucional y democrático de la nación para tener un rumbo a través de los partidos bien construidos, bien constituidos, que puedan decirnos cuál es el lineamiento democrático. Pero aquí cualquiera quiere ser candidato a la presidencia y ya tenemos casi ya en este momento como 40, 50 candidatos presidenciales por firmas. A mí me parece que es una vagabundería eso. Imagínese eso no es usted, serio. Si están recogiendo firmas, porque los avalados por los partidos escasamente son 4 o 5, los demás, comenzando por el señor Vargas Lleras, que renuncia a su partido. Renuncio al partido para poder recoger firmas, el de Santa Marta, que está sui judice inclusive. Correcto, correcto. Y así por el estilo, eso no es serio. Entonces hay un poco de personajes que han salido a esto, y si usted suma todo ese poco de firmas, son más las firmas que hay que las personas aptas para votar. Eso es negocio. Total. Compra y venta de firmas, por Dios, eso no es serio. Eso tiene que hacerse, en el Congreso de la República tiene que hacerse una modificación estructural, seria. Lástima que tampoco no lo traía en la reforma política, eso no venía. Tiene que venir una cosa seria,
Y por eso también en parte el país tiene que buscar mecanismos. Yo no sé, el Congreso no se quiere reformar. Yo no sé si tendremos que ir a una constituyente o será que vamos a buscar un mecanismo, el gobierno antes de que se vaya, de que podamos tener unas estructuras serias en el marco del manejo de la política del país, unas políticas serias, porque esto no puede seguir. Por otro lado, yo decía aquí, siguiendo lo que usted estaba explicando, de que en la primera vuelta van a haber tres grandes cuerpos que se van a presentar. El uno es la derecha, totalmente, enmarcada por el presidente Uribe, Ordóñez y Marta Lucía Ramírez. Allá ellos verán cómo hacen para seleccionar el trabajo que van a hacer. El otro es Cambio Radical, que es la centro derecha. Y acá tienen que reunirse la centro izquierda, todo el Partido Liberal, lo que usted estaba hablando, Fajardo, Claudia, todo el mundo en un solo grupo y sacar de ahí un candidato. Si eso se llegara a dar, tendríamos 3 serios candidatos a la presidencia de la República. El de Uribe, Germán Vargas y el que salga de toda la centroizquierda que se dé. Si eso no se puede dar, entonces el Partido Liberal y saldrá otro que sea Fajardo, quien sea, no sé. Eso sería catastrófico, lo he dicho yo. Toda la centroizquierda, a mi juicio, tiene que unirse en un solo grupo para poder pensar en sacar un candidato que valide una elección para que se presenten 3 serios. Y allí esa confrontación entre la derecha, la centro derecha y la centro izquierda tendrán que salir 2. Y de esos 2 definir el presidente de la República. Así como si es que no son capaces de obtener el 50 más 1%. Que lo creo difícil. Que es difícil porque realmente la polarización del país no da para tener esa oportunidad. Pero es la consecuencia, doctor Luis Hermes, del Congreso no haber legislado seriamente en materia de reforma electoral. Mires, el gobierno acaba de retirarla porque fue una colcha de retazo. No, pues en lo que finalmente eso lo cambiaron quedó. todo. Entonces, lo que recomendaba la MOE, que es la organización electoral, no fue aceptado prácticamente nada y terminaron allí colocando una serie de articulillos que favorecían a uno o a otro. El grupito, cada quien quería para su propio grupo algo para él. Correcto. Dependiendo del ponente que le correspondiera en Cámara o Senado, terminaban los partidos acomodando ciertos artículos, por ejemplo, volver al transfugismo. ¿Qué tal eso? Es decir, un país que está alejándose de eso que fue lo que le dio tanta, pero tanta desgracia a la política en Colombia y querían volverlo a implementar allí, de que una persona se pasara de un partido a otro sin ningún problema. Eso generaba realmente una situación de descontento y de poca oportunidad para la gente seria que ha estado en los partidos. Y otra cosa, por ejemplo, que era muy importante, aprovechando aquí lo de las mujeres, se cayó también la posibilidad de que el derecho a la igualdad de las mujeres, la famosa lista cremallera. A mí me parece que las mujeres tienen que participar en los mismos derechos que el hombre. Claro, me claro. parece eso. En el partido, le iba a decir yo a la doctora María Teresa, pueden inscribirse, si la lista es capaz de inscribirse 12 mujeres, pues 12 mujeres serán. Lo que sí es que tienen que volverse más participativas y involucrarse en todos los procesos políticos porque han generado un crecimiento y han generado una credibilidad en el votante que aspira a tener caras nuevas. Pero regresando al tema que nos ocupa, yo sí quiero establecer, doctor Luis Hermes, pero venga, que el no se vaya todavía, analicemos también lo que estamos analizando de la caída de la reforma política. Por ejemplo, esas listas como están ahora todavía, que se iban a hacer, estas listas abiertas como están ahorita, son peligrosas, porque esto lo que ha permitido es una cantidad de empresas políticas no más. Y no de ideología política de los partidos, porque las listas tal como están abiertas o por número, no son listas cerradas, que venía en la reforma política, las listas cerradas, permitía evitar inclusive que narcotraficantes se metan allí. Sí, y toda clase de elementos disociadores de la política. De plata.
Claro, claro. Porque el que tiene más plata, no tiene ideología política, pero tiene más plata, terminan comprando las curules. Compra los votos en la lista. Pero vea que usted toca un tema que me parece de mucha trascendencia e importancia, y es precisamente que esa reforma política, y se tiene que hacer, yo escuché a Humberto de la Calle hablando ya del tema, y dice que él va a procurar porque haya una verdadera reforma política que arranque desde el momento en que él inicie su mandato. ¿Por qué? Porque los partidos, como usted lo dice, no están serios. Los partidos no se han democratizado hacia su interior. Si en Colombia tuviésemos unos partidos, y unos partidos fuertes, unos partidos instituidos, exactamente, con institucionalidad, créame que la escogencia de los candidatos para la presidencia, para ocupar las listas y todo lo demás, sería simple y llanamente un acto de democracia en el que se participaría en una consulta. Es correcto. No habría ese hurgo de plata que tiene que gastarse. Nada. Y tendríamos muy pocos partidos, porque es que hay unos negociantes de la política que sí les interesa que existan esas listas abiertas, porque ellos cambian de partido como cambian de calzoncillos. El transfugismo. Y eso es lo que no se podía permitir. En buena hora el gobierno retirar eso, acabó con esa posibilidad que muchos estaban esperando, inclusive candidatos presidenciales como el doctor Galán, como la doctora Vivian Morales, como la doctora Gaviria, como tantos otros en el mismo Centro Democrático, que esperaban que se diera eso para cambiarse de partido sin que pasara nada. En buena hora yo creo que es importante, sí, que los partidos se democraticen, que los partidos a su interior carneticen su gente y que esa gente sea sola la que vota en una consulta por su partido, no que haya esta revoltura y mezcla donde cualquier persona puede participar en un partido cuando no es una elección abierta, sino que es una elección interna de los partidos. Allí tenemos que llegar. Una de las cosas que es imperante y necesaria en las reformas que debe hacer el país es exactamente esa. Eso ya no da más espera y los partidos políticos están jugando a la ruleta rusa, porque se van a suicidar en un momento dado por no tener esa oportunidad. La gente está odiando la clase política. Si usted ve las encuestas que se han hecho, 84% de negatividad. ¿cómo le parece? En un país que goza que no quiere a los que no tienen quiere. A sus auténticos representantes dentro del marco de la democracia, que el constituyente primario, que es el pueblo, no quiere. No lo siente, no se siente representado. Se siente representado con ellos. Es muy triste. Eso es peligrosísimo porque es que cuando nos están hablando de castrochavismo y nos están hablando de todas estas vertientes que supuestamente pueden aparecer en Colombia, no, es que es la misma clase política la que está aislando a sus electores y entonces vamos a llegar a una democracia fingida, o yo diría que una democracia insulsa, donde en un país de 32, 34 millones de personas aptas para votar, doctor Luis Hermes, 35 lleguen millones. a votar en un país de estos 7 millones, 8, 10 millones de personas, eso no es siquiera el 30%, Sí, claro. y lo que está es deslegitimando totalmente a eso. Totalmente. Y a ese llamado sí tenemos que hacer a la gente. Totalmente de acuerdo. Ahora, metámonos un poquito en la terminación de lo que fue el acto que le permitía al gobierno nacional presentar proyectos por fast tracks y que se cerró el 30 de noviembre. Una de las situaciones que se presentó tenía que ver con los 16 curules para las víctimas. Eso a mí me pareció que fue una vergüenza horrible. Sí, porque nos preocupan las víctimas. Decir que eran para los de la FARC y que no eran para las víctimas, a mí me parece que eso no tiene sentido. Y le agrego, porque el expresidente Uribe ha salido por las redes sociales a tratar de justificar y decir que ese proyecto no se aprobó y que se tiene que hundir. Yo diría que el gobierno se va a jugar, y se va a jugar a fondo, porque es que la decisión final es válida. Es que el quórum, las mayorías es con el quórum que hay. Para que jurídicamente usted lo exprese. 99 senadores estaban aptos y votaron, 99. 50 votaron por el sí a los curules y 49 votaron por el no. 47 y 2 que se estuvieron votaron por el no. Quiere decir que según eso, los del no dicen que se hundió
el acto legislativo que permitía la entrega de estos 16 curules para las víctimas del conflicto durante 2 periodos, el año 2018 al 2022, 2022 hasta el 2026. ¿Cómo estudia usted eso? Yo veo es una actitud tramposa en estas personas que, unido el Cambio Radical con el Partido Conservador y el Centro Democrático, trataron de torpedear un proyecto tan importante. Es que las víctimas son la razón de este acuerdo de paz, doctor Luis Hermes. El gobierno ha dicho que son las víctimas las que tienen derecho al reconocimiento, son las víctimas las que tienen derecho a que se les resarza el daño que se les ha causado por cuenta del Estado, por cuenta de las guerrillas, por cuenta de los que financiaron, del paramilitarismo, etc. Y entonces cuando en el acuerdo de La Habana, que es que yo no sé por qué la Procuraduría no ha arrancado realmente con un proceso disciplinario, porque el acuerdo firmado es una ley que obliga y es obligante para servidores públicos, para congresistas y demás en el país, porque se le dio la categoría de acuerdo, y es un acuerdo casi que internacional porque intervinieron partes externas al país, y allí se estableció... Bueno, es tanto así que si bien es cierto, no se eleva como si fuera un tratado, tiene las características de poderse conservar en el tiempo hasta 12 años. Correcto. Que no se puede reformar absolutamente nada. Y está aprobado. Tiene una estructura. Y la Corte lo avaló. Tiene una estructura de esa naturaleza. Entonces, acá le comienzan a meter trampas. ¿Qué es lo triste de todo esto? Que en una votación de esas, hombre, hay 3 congresistas que están judicializados, por consiguiente no podrán asistir al Congreso de la República porque están en la cárcel. Silla vacía. Silla vacía, exactamente. Luego, son 99 congresistas los que pueden asistir en este momento al Congreso y por consiguiente lo que el gobierno plantea a mí me parece razonable, es que es la mitad más 1, la mitad o la mayoría, la mayoría entre otras. Hombre, la mayoría es 50. Por 50, que son más que 49. Luego, uno no entiende, además, porque todos se han rasgado las ahí sí vestiduras. hablan, entonces, ¿por qué cuando el sí y el no, que ganaron por 0.4, menos de la mitad de 1, no dijeron que entonces ellos no eran mayoría? Porque es memoria frágil, ¿ves? Y entonces eso es de inconveniencia para ellos, pero ahora sí tenían que argumentarse todas esas cosas. Claro. Llegar a otro extremo, doctor Luis Hermes, de decir, sí, nosotros, el Centro Democrático, el señor Uribe dice, nosotros estamos de acuerdo en que a las víctimas se les debe dar participación en el Congreso, pero por favor, háganlo directo. Hombre, si se estableció que son 16 curules, el mecanismo idóneo, y volvemos otra vez al mismo campo, doctor Luis Hermes, el mecanismo idóneo para darle a las víctimas es sacar una reglamentación, primero, que les permita su participación política. A todos, porque es que las víctimas son muchos. Las víctimas son militares, son campesinos, son todo el pueblo colombiano. Entonces, esas personas, la ruralidad donde todo especialmente el campesinado, que fue el que vivió en su propia carne todo esto, pero no la situación que plantea el señor Uribe, que entonces hay que meterle a dedo y hay que decir quién y cuál. A mí eso sí me parece perverso y eso sí me parece ventajoso. Por consiguiente, yo comparto y ojalá el presidente Santos se dé esa pela, como tantas se ha dado, de entregarle esas 16 curules a las víctimas. Eso no es para la guerrilla. Esta mañana lo escribí yo en las redes, mi doctor Luis Hermes, diciéndole, ya a las guerrillas les garantizaron sus 10 curules. Sí, ellos están tranquilos. Y ellos no tienen ningún problema. Inclusive ellos están respondiendo, porque uno de los requisitos que se hacía era someterse. Era que se sometieran. ¿Ya todos se sometieron? ¿Ya firmaron? Firmaron el acta con la JEP. Ahora, ¿por qué no se le podía dar? Y yo sí considero que es importantísimo. Y dentro de las víctimas del conflicto hay gente muy buenas. Hay gente que realmente tiene muchas oportunidades de presentarle cosas a este Congreso para mejorar esa imagen que de por sí está deteriorada. Luego, no comparto la actitud del expresidente Uribe, y menos la del Partido Conservador y la de Cambio Radical, que se volvieron revanchistas, porque ellos aprobaron, doctor Luis Hermes, aprobaron que en Colombia el acuerdo de paz era bueno y la Corte Constitucional lo avaló como tal. Sí. Luego, venirnos a decir ahora en la mitad del camino que es que no debemos cumplir
por A o por B circunstancias, me parece que es jugarle sucio y de manera tramposa a la democracia del país. Pero también se presentó en la ley reglamentaria de la JES el poder, ahora ya están nombrados los magistrados de la JEP. Correcto. Y ahorita le pusieron una talanquera. Inhabilidades. Inhabilidades. A mí me parece una irregularidad, pero por Dios, ¿cómo así? ¿Cómo entiendes tú No, eso? es que, doctor ¿Cómo Luis lo Hermes, entiendes? vuelvo y le digo, a mí me parece que eso es una manera tramposa de actuar. ¿Por qué? Porque cuando y entre otras, además peyorativo y denigrante, que califiquen a esas personas que fueron escogidas no a dedo, como lo plantearon en algunas ocasiones, no, se escogieron de más de 1.500 personas. Más de 1.500 personas se escogieron y se escogieron para que fuesen esas personas los 53 o 55 juristas que iban a desarrollar todo el proceso relacionado con la Jurisdicción Especial para la Paz. Venirlos a calificar ahora Eso no tiene de sentido. criminales o de que son porque Por han estado ideología. exactamente, Pero si todo el o mundo porque han tiene estado en ideología, derechos, por Dios, Entonces no se podría nombrar ningún magistrado. vaya, pregunte en nuestras cortes, doctor Luis Ustedes no se Hermes. podrían nombrar. Por Dios, nuestras cortes hay cantidad de magistrados que son de profesores derecha y de izquierda y de todo. favor. Entonces yo creo que allí realmente no es justo ni es saludable mostrarle al país una cara diferente. La jurisdicción especial, y como usted lo dice, es por un tiempo limitado. Sí. Eso no es para toda la vida, no, es para un tiempo limitado, como van a ser las curules también de las víctimas. Solo serán durante el tiempo que dure esta transición del tema del conflicto armado hacia la paz. La transición. La transición, exactamente. De ahí en adelante las víctimas, si quieren seguir participando, se tienen que someter a los procesos legalmente establecidos en nuestra democracia. Bueno, hemos llegado al final de este programa agradable con el doctor Norberto Tascón, presidente del directorio departamental del Partido Liberal, politólogo, además comentarista de la parte política voy a decirlo aquí pues, para que mi amigo esté tranquilo, de Radio Super, una de las empresas de comunicación en la que estuve más de 5 años también haciendo comentarios políticos. Muchísimas gracias, doctor Tascón, por estar aquí en este espacio. Espero volverlo a tener para que sigamos ahondando en esta situación de cómo va el partido. Por supuesto, doctor Luis Hermes, es un placer, es muy agradable, primero, interactuar con usted, segundo, tener un público tan agradable como es el de Conversando con Luis Hermes, y sí, invitarlos a que se concienticen de que el país necesita de usted, querido ciudadano, para hacer las cosas Va a bien. tener que invitarme otra vez a Radio Super, a ver si... Usted está invitado allá permanentemente, usted está invitado cuando usted me dé la oportunidad, ahora que entramos ya el próximo año en toda esta campaña, sí quisiera que me acompañara en el Faro. Bueno, hemos llegado al final del programa. Señor padre de familia, señora madre de familia, si usted no sabe dónde está su hijo, qué está haciendo, con quién se encuentra, cuáles son sus amigos, empieza a preocuparse. Porque por no saber dónde están nuestros hijos se está perdiendo esta juventud. Señor padre de familia, usted, en este momento, ¿usted sabe dónde se encuentra su hijo o su hija? Empieza a preocuparse. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado.